Antonio Miranda ya está con nosotros para su contexto psicológico. Toño, un gusto saludarte. Muy buenos días. Gracias, licenciado. Buenos días a todo el auditorio. Vamos a hablar ahora del tema a propósito de la entrevista que escuchábamos hace algunos minutos sobre el tema del perdón y la necesidad de que las víctimas, sobre todo las víctimas que sufrieron algún atentado o alguna situación de ya por sí traumática, el ver a un familiar que pierde la vida en situaciones traumáticas todavía lo es aún más. Y una de las cuestiones psicológicas que requiere la persona, cualquier víctima, es el perdón. Este perdón que luego lo encontramos solamente en nuestra conciencia y en nuestro ejercicio incluso espiritual propio. Pero cuando tenemos al hijo de una persona que ocasionó o se le endilgan la mayor parte de los homicidios dolosos en Colombia en esa época, estaríamos hablando de que es mucho mejor porque logra que la persona, si lo hace positivamente, sanaría muchas de las heridas que se harán cicatrices, pero viéndolo desde el aspecto psicológico, generaría este perdón tan necesario para sanar y llegar al tema de compasión, que es el que nos caracterizaría como, desde mi punto de vista, como seres humanos todavía más generosos y capaces de brincar esta etapa tan sanguinaria que se vivió en Colombia y que seguramente tiene espejo en México y en sus momentos de violencia grave que todavía existen en muchas partes de la República. Sí, es la entrevista con Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar Gaviria, que le realizó Liliana Rincón, y en el que, bueno, pues él anda en una cruzada por todo Colombia, pidiendo perdón precisamente a las víctimas del narcotráfico, a las víctimas de esta oleada de violencia que se dio con el reinado, vamos a llamarle así, de Pablo Escobar Gaviria. Y algo interesante que comentó el propio Juan Pablo es el hecho de que, bueno, los hijos somos, los padres somos responsables de nuestros hijos, pero los hijos no somos responsables de nuestros padres, de lo que hacen nuestros padres. Sí, claro. En ese sentido, ¿Qué cauda de traumas psicológicos puede traer, tomando en consideración todo esto que decía Juan Pablo, de que fueron expulsados de escuelas, de que fueron repudiados por la sociedad, de cargar, digamos, con ese estigma y llevarlo como un pesado lastre que, pues, les va a pesar de por vida, ¿no? Claro, en el tema social, en el aspecto social, estaremos otra vez comprobando que el tema de la violencia, solucionando la violencia no genera la paz, genera más violencia, ¿no? Y en el tema individual, pues salta a la luz otra vez este tema maravilloso que descubriera Sigmund Freud, que es el complejo de Edipo, ¿no? Uno como papá es responsable totalmente de las conductas en la infancia del hijo, pero el hijo ya no es responsable de las conductas del padre en primera instancia, pero sí va a llegar un momento en donde tome conciencia y sea capaz de hacer una integración, que ese es el objetivo, lo ideal, hacer una integración de los aspectos buenos y malos del papá, para luego convertirse en la mejor versión de su papá, él mismo hacia él mismo. No se trata de cambiar al papá, se trata de cambiar la imagen del papá. Lo padre, yo diría, y trascendente de esta persona, que esperemos lo haga de manera genuina, se la puso muy difícil ser hijo de un padre como Pablo Escobar, donde curiosamente muchos de los modelos de muchos chavos hoy en día desearían emular a esta persona, pero siendo un hijo, pues dice, para nada, ¿verdad? Es una persona que dolor, odio y muchas cosas que todavía cargan los chavos. Entonces a mí me parece tremendamente trascendental lo que hace él, porque tiene la capacidad de integrar y decir, pues bueno, tuve un padre así, yo soy responsable de esto, pero sí pido perdón
a las víctimas y haga una cruzada por tratar de hacer en las víctimas. Obviamente no lo va a hacer con todas, y las víctimas tendrían que trabajar esto muy, muy arduamente, pero en principio me parece muy padre hacer este tipo de cosas porque a él no le corresponde, pero finalmente toma la batuta. Ahora, llevándolo al diario vivir de nosotros como ciudadanos de a pie, es cuántas cosas no cargamos de nuestros padres que luego nos hacemos responsables, pero solo reproducimos esos modelos violentos y solo reproducimos a lo mejor esos abusos que tuvieron nuestros padres y no somos capaces de perdonar esa figura que luego idealizamos, ¿no? Que lo hemos hablado en algún otro momento en nivel social, en un nivel mucho más amplio, tenemos la idea esta del Salvador, de que alguien debe de llegar a cuidarnos, debe de llegar a resolver todos nuestros problemas y no tenemos esta capacidad de asumirnos como responsables de nuestro propio destino y que independientemente de los padres que hayamos tenido, tendremos que hacer esa integración por el bien de nosotros y de nuestros hijos, o sea, evolucionar. ¿Y será la excepción de la regla, Juan Pablo Escobar, tomando en consideración que conocemos muchos casos y la mayoría de los casos que conocemos de hijos de narcotraficantes, pues ellos siguen la misma carrera que sus padres? Digo, sí. Lo vimos con el Chapo Guzmán y los hijos, el hijo que fue asesinado, el otro que fue encarcelado. Lo hemos visto también con otros narcotraficantes que, bueno, pues obviamente el patrón que tienen pues es el del padre y el padre siempre será, o en la mayoría de las ocasiones, si no es que en la totalidad de ellas, siempre será el ícono a seguir por parte del hijo. Sí. Será el héroe o en este caso el antihéroe, claro. Pero va a ser un modelo a seguir, ¿no? A final de cuentas. Claro, el antihéroe es el que es popular en este momento. Es ahí lo que acaba de decir usted, la trascendencia de esta persona, de este chavo, ¿no? Que hace que lo del papá no se identifica con él, lo visualiza, lo identifica, lo hace propio y luego dice, este modelo yo no lo quiero. Ese es un proceso increíblemente complejo a nivel psicológico. Por eso decía yo, si es genuino, y esperemos que así lo sea, y está haciendo esa labor, o sea, es una labor trascendente porque está limpiando una imagen. Obviamente no lo va a poder hacer él solo porque habrá mucha gente que tendrá que hacer su proceso de perdón, pero él está contribuyendo y diciendo, ¿sabes qué? Un padre importante, así como todos los papás son importantes para los hijos, yo no me identifico con eso, al contrario, trato de sanar los errores de mi padre que no me corresponden, pero hace una labor social bastante importante. Y lo que dice usted de los narcotraficantes, de los hijos, es como un modelo a seguir del antihéroe, de decir, pues yo quiero ser todo, tener todo, vivir rápidamente y morir rápidamente, que es uno de los modelos desafortunadamente que más han pegado últimamente. Y en ese sentido, lo que dice Juan Pablo de que la carga emocional de su origen y su apellido es muy alta, significa una vida plagada de estigmas, prejuicios y momentos que enturbian su camino. Fue lo que dijo y asegura, tenemos que salir adelante bajo nuestras convicciones y no los lineamientos que significa un apellido o una familia. Tú comentabas que esperabas que fuera sincero realmente en esa cruzada que está realizando. ¿Hay algún lugar a dudarlo? Se escucha. Lo que pasa es que digo, tendríamos que conocer a la persona ampliamente y tenemos solo datos sueltos, pero parece por lo que dice en la entrevista que sí es genuino y sobre todo habla de elementos importantísimos que dice, pues yo cargo con este lastre, yo me doy cuenta de esta situación y hago todo lo contrario y aparte lo sano. Entonces, técnicamente y teóricamente habla de algo que psicológicamente sí se da para llegar a una identidad diferente, una forma de ser diferente. Finalmente parte del padre, pero él dice, yo no quiero ser lo que mi padre fue. Entonces, si hablamos de una evolución, y a mí me sigue pareciendo un ser humano, si lo está trabajando de esa forma, trascendente porque trata de salvar una etapa obscura de un país y pues del mundo también, ¿no? Y otra variante que entra en el marco de la psicología es lo que él mencionaba y que te preguntamos a ti. Él decía que la glorificación del narcotráfico
a través de series y películas le hace mucho daño a la juventud y a él le consta que no es como lo retratan. Y dijo textualmente, están teniendo una influencia muy negativa en la juventud, les están haciendo pensar que ser narcos es una bendición y les va a traer prosperidad y tranquilidad, cuando yo en carne propia vi cómo mi padre estaba destruyéndose a sí mismo mientras los medios decían que había construido un imperio. Claro. En ese sentido, ¿qué es lo que sucede psicológicamente en esos niños, adolescentes y jóvenes que ven a los narcotraficantes como un paradigma, como un ejemplo a seguir? Y bueno, ya es clásica aquella tarea que se hizo en una escuela de Michoacán, donde les preguntaban a los niños de primaria qué querían ser, y ellos decían que querían ser narcos cuando fueran grandes. Sí, hay que recordar que hay un proceso individual que es llegar casi a la adolescencia. La búsqueda es la identidad de todos los seres humanos. Si socialmente hablamos de un país donde se venera a estas personas, se ven como ídolos, y luego hablamos de esta soledad, de esta falta de compañía y falta de incluso de valores tradicionales que están teniendo los chavos, estamos haciendo una bomba grandísima y donde entra una serie que no es la causa, pero sí es un detonante, abona a que el chavito sienta que la vida, el ser duro, el ser violento, el lastimar a los demás, tener mucho poder, tenerlo rápido y que todo el mundo te tenga miedo es una identidad valiosa. Entonces hacemos como una masa sólida de una identidad donde hablamos que la sociopatía se vuelve un modelo de identificación valioso. O sea, estaríamos diciendo que los chavitos, la gran mayoría que ven esta serie es un modelo, dice, yo quiero ser como él. Y él, como no respeta, como tiene todo fácil, tiene mujeres en el momento, tiene coches de lujo, tiene protección, entonces yo quisiera ser así. Pero entonces, ¿dónde está la contraparte o el contrapeso de eso? Que me imagino deben ser los padres, debe ser la familia, debe ser el entorno que te rodea. No sé, la misma escuela, los maestros, la iglesia, tu entorno que debería ser el contrapeso de eso, ¿no? Lo decía esta persona, Juan Pablo, el tema es la educación. Sí. Y si los padres tenemos el suficiente compromiso, volvemos a un tema de padres, de estar cerca de los hijos, no sofocándolos, ¿no? Estar cerca de ellos y ofrecer como sociedad modelos valiosos de identificación contraria. O sea, gente que respeta, gente que es equitativo en el género, gente que es educada en el sentido de que está capacitada y tiene la capacidad de tolerar y ser respetuoso con las diferencias. Si hacemos eso, vamos a estar compitiendo. El problema es que creo yo que estos últimos años pues nos ha ganado la batalla los modelos más los antihéroes que los mismos héroes que antes eran tradicionales, ¿no? Pues un tema bastante complejo. Y en este caso, ¿cuál sería la recomendación, digamos, que se pudiera hacer a padres de familia en el sentido de poder resultar un contrapeso, de poder atenuar esos efectos mediáticos del narcotráfico? Yo creo que sí tendríamos que hacer algo muy sencillo y básico, que son los límites. Y ya a un nivel más profundo entender, la necesidad del no es imperante ahorita en las nuevas generaciones, y sobre todo los padres también cada vez ser más conscientes de por qué decidimos ser padres, para qué y qué objetivos estamos cubriendo. Y atraer gente al mundo, no se trata de ser trágico, hay mucha gente que no sigue estos modelos, pero sí generar cada vez más modelos de identificación más sólidos y más asertivos. Oye, Toño, déjame preguntarte una cosa que tiene que ver con esta estructura emocional de un hijo que reniega tan evidentemente de su padre. Sí, un hijo que niega a su padre y todo lo que hizo, pues, te lo decía antes de entrar al aire, mejor quedarse callado, o si es necesario como rechazar todo lo que fue su padre y convertirse en un speaker por el mundo, diciendo las barbaridades que su padre cometió y pidiendo disculpas. ¿Realmente esto vale? Mientras sí tengan la capacidad, es que ahí está la parte de la evolución. La evolución sería la idea,
que reconozca esta rebeldía, reconozca que su padre no era lo que quería y él transformarlo. La otra es que se quede solamente en la rebeldía, como dices tú, que no sea congruente y nada más esté utilizando la imagen del papá para estar en contra de él. La rebeldía nunca será una identidad, la rebeldía es una reacción nada más a lo que la persona es. Entonces decíamos un poquito de la situación edípica, que es el tema pues que más desarrolló Sigmund Freud, es necesito darme cuenta de quién soy a partir de dónde vengo para saber qué voy a hacer. Y si alguien nada más está siendo reactivo a lo que el otro fue, no está teniendo una identidad, nada más está reproduciendo el modelo, ¿no? Entonces sí tendría que venir una conciencia y una sublimación de lo que pasó. Pero entonces, ¿está enfermo emocionalmente este chico? Si es rebelde, sí, necesitaríamos un poquito más datos. O es una persona muy enferma y es manipuladora y está repitiendo el modelo nada más con otra cara, o es verdaderamente súper valioso y está trascendiendo a través del perdón y la búsqueda de la sanación, es estar del otro lado. Ok. Muy bien, Toño, ¿algún punto de contacto? Sí, como no, el teléfono es 204-7113. Gracias, Antonio Miranda.